pasado hoy? Hoy yo he visto, eso ha sido antes de empezar toda esta movida. Había unos chicos del movimiento social allí, ellos tranquilitos allá en una calle. Y yo me he quedado allí diciendo, uy, no sea que provoquen, si bien decían que iba a venir un tabardero, yo digo, a ver si provocan a alguien. Entonces vienen 3 policías nacionales. Los chavales se han apartado. Los tíos cuando habían pasado han empezado a rearles. Eso lo he visto yo, que ellos no han hecho nada, se han apartado para dejarles pasar. Y el tío pasa y empieza ¡pum! A darles puñetazos. Han echado uno al suelo y tal. Eso ha sido algo que yo nunca en la vida me lo hubiese imaginado que iba a haber eso. Y eso yo quisiera ver a ese policía y denunciarlo, pero claro, ahora saber quién es. Horrible, ha sido algo horroroso. ¿Y era la Policía Nacional? Era Policía Nacional. Están enviados por la delegación del gobierno. Qué contradicción, ¿no? Además, y ellos iban andando tranquilos por la calle, los chavales se han apartado para que pasasen. Y cuando ya habían pasado, tranquilamente se han vuelto y han empezado a rearles. ¿Y cómo me explica que la delegación de gobierno envíe la policía cuando es del PSOE? O sea, qué contradicción o doble discurso, ¿no? Ayer nos dijo el delegado que hoy no pasaría nada. La última del delegado de ayer, pues no sabemos qué ha podido, porque ellos mismos, los de socialistas, no, los que estaban aquí todos los socialistas, no se lo explican lo que ha pasado. No sí, el Peralta tiene que dar muchas explicaciones. Estaba el subdelegado allí. No sabemos si es que un juez sabía. El subdelegado estaba allí. Y es el que han dicho, estoy aquí para que dejen el derribo. ¿Y cuál es la intención que tienen esta tarde, según sus conocimientos? ¿Van a derribar más casas? De momento no sabemos que tengan otra más, porque esa era la quinta que tenían ayer. Esperemos que estos hechos te lleven a prisión a la Rita, ¿no? Mucha gente lo esperamos. Vamos. ¿Pero tú crees? Bueno, si hubiera justicia... Vale, pero no creo que se pueda. Pero bien, ojalá no se vaya de rositas. Ojalá, eso esperaríamos todos. Que no se fuese de rositas él, y el señor Domínguez, el señor Grau, todos. Sí. El señor Domínguez estaba esta mañana aquí, de buena mañana. ¿Quién? Domínguez, que es el concejal de la municipal, de la policía. Sí. Y también está el Alfonso Grau ¿no? Él vino antes de ayer a provocarnos, que entró allí a provocar. Pero nadie se metió con él, insultó, a decirnos que éramos unos violentos. Y ya está. Pero bueno, vino a decirnos eso, que éramos violentos. Y alguna destarifó más. Que no quiere hablar con nosotros porque somos violentos. Lo vi en el YouTube. Y produce mucho dolor esto, ¿no? Muchísimo. Y ver, a mí lo de los vecinos es un doble dolor. O sea, por una parte esto y luego de ver reacción de vecinos que nos insultan, que quieren que para que se revaloricen un poquito más sus pisitos, porque normalmente que quieran que nos echen a los demás a poco de solidaridad, eso es un dolor que te da, es un dolor tremendo. O sea, muy profundo y muy fuerte. Gente que has estado conviviendo toda la vida con ellos. Mucha gente estamos con ustedes, que lo sepan. Sí, hombre, sí que lo sabemos. Y muchas veces gente ha venido a última hora porque se ha enterado por la radio y han acudido. Pero hará falta que cada vez vengan más. Muchísimos más. Sabemos que mucha gente es que está fuera también, ¿sabes? Que se ha cogido fuera. Y están acudiendo de pueblos que se están viniendo. Pero es que se esperen que esta movida, como la señora Rita se cree que esto se va a parar, cada vez vamos a ser muchos más. Esperamos. Y aquí estaremos aguantando. Muchas gracias y mucha felicidad. Yo quiero lanzar un mensaje muy importante. Tenemos que plantarles caras, porque aquí nos jugamos nuestro derecho, nos jugamos la democracia. No solo nos estamos jugando un barrio, que es importantísimo, porque hay vidas, porque hay historia, porque hay personas que están viviendo aquí. Pero lo que nos estamos jugando también es la democracia, porque la democracia se hace respetando las leyes y respetando a los ciudadanos. Y lo que están intentando hacer es decir que la única democracia que vale es la suya, la de los que nos están gobernando en este momento. Los representantes del Partido Popular, que legítimamente promueven esa destrucción. Pero también quiero decir que no tenemos que caer en las provocaciones. No tenemos que lanzar piedras, no tenemos que ser violentos. Esto tiene que ser un movimiento no violento, con argumentos y con nuestros cuerpos delante de las máquinas. Pero en ninguna manera responder con la fuerza, porque si no les estamos dando argumentos para que de alguna manera intervengan. Y no podemos entrar en la dinámica de acción-reacción.
a una acción nuestra violenta, ellos responderán con una acción violenta. Pues hay otra vivienda aquí, en la calle San Pere 33, de propiedad del ayuntamiento, y que tiene intención, que ya ha dado una orden de demolición. Ahora no sabemos si van a acabar con esta vivienda y luego cuándo van a proceder a la otra. Aquí ha habido una denuncia porque, como decíamos, han destrozado la pared de este otro inmueble que no es propiedad del ayuntamiento, no tiene ningún derecho de demolerlo. Pero en la demolición con máquinas de este edificio se han cargado una pared lateral del otro. Y de hecho los de Sabem Cabañal ya han planteado una denuncia de paralización porque no se puede proceder. ¿De quién es el edificio ese que han afectado? Esto es un centro social que han promovido los vecinos de aquí, que se llama Antic Escorxador, donde han dado vida y cultura y reuniones a la gente en un barrio que ha sido degradado por el ayuntamiento. Y no sabemos si ahora quieren aprovechar la ocasión para, como quien no quiere la cosa, tirarlo abajo. Y nosotros vamos a plantar cara porque no tienen ningún derecho de hacerlo. Muchas gracias. No, también se ha producido un conflicto de competencias, ¿no? Que a veces no se resuelve. Aquí, vamos a ver, la delegación del gobierno, como hemos dicho, de alguna manera ha pedido que se paralicen los derribos, pero parece que el ayuntamiento no lo quiere escuchar, está plantando un poquito de competencia y le está plantando cara. Lo que pedimos al delegado del gobierno es que plante cara tal y como lo están haciendo los ciudadanos y lo estamos haciendo todos. Gracias.